Hola Escuadrón, espero que estén todos muy bien. Este va a ser un video introductorio para las brochas en Blender, em, para luego trabajar en esculturas. Y dicho esto, espero que les guste y bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer una vez que abrimos Blender es seleccionar toda nuestra escena. Podemos presionar A, X y borrar. Luego presionamos Shift A y añadimos un cubo. Si vamos al panel de propiedades, acá en el lado derecho, podemos ir a donde está el icono de los modifiers y le damos donde dice Add Modifier, vamos a donde dice Generate. Los modificadores que dice Generate, esos son los que nos sirven para generar geometría o disminuir, reducir la geometría. Vamos a donde dice Subdivision Surface, presionamos clic allí y le vamos a dar 4 subdivisiones a nuestro cubo y luego podemos presionar esta flechita donde dice Apply o presionamos, seleccionamos nuestro cubo y si presionamos Control A vamos a donde dice Visual Geometry to Mesh y si le damos clic ahí aplicamos nuestro modificador. Entonces ahora nuestro cubo, como pueden ver, tiene varias caras. Eso está bien para trabajar en el modo de escultura. Y para trabajar en el modo de escultura podemos seleccionar nuestro cubo y si vamos en la parte de arriba donde están las áreas de trabajo que Blender hace como plantilla para ti, le puedes dar clic donde dice Sculpting y esto te lleva al modo de escultura. O si vamos a Layout, una vez más, podemos darle clic aquí donde dice Object Mode y vamos a donde dice Sculpt Mode y esto nos lleva al modo de escultura. Para empezar tenemos que ver nuestra tabla de herramientas en el lado izquierdo de la pantalla, nuestros tools. Si presionamos la T, vamos a ver nuestras herramientas para editar nuestra escultura. Son diferentes a las que tenemos en el Object Mode. Aquí ves que son solo unas pocas. Si presionamos la N o esta flechita que está aquí casi escondida para ir al Sidebar o End Panel, donde dice Tool, vamos a ver que tenemos un menú con las herramientas, para editar las herramientas que tenemos seleccionadas. Por ejemplo, como puedes ver acá, donde dice el Radius, también lo tienes acá arriba. Y adicionalmente, si vamos al Properties y seleccionamos donde dice Tool, vamos a ver que tenemos el mismo menú, es exactamente igual. Por ahora voy a presionar la N para cerrar el sidebar y me voy a quedar solo con este menú. Para empezar en el modo escultura hay unas cosas que tenemos que saber primero. La primera es el radio o el tamaño de nuestro pincel. Si lo ves en la parte de aquí arriba donde dice Radius, puedes mover esto, la barra para el tamaño de tu pincel. O el atajo es presionar la F y si mueves tu mouse puedes incrementar el tamaño o disminuir el tamaño de tu pincel. Luego tenemos el Strength. El atajo para eso es Shift F y si mueves el mouse puedes ver cómo incrementas la fuerza de tu pincel. Los valores van de 0 a 1. Por ejemplo, si yo lo dejo en este valor, ves que los cambios son muy suaves, casi no se notan. Pero si lo pongo en 1, puedes ver cómo es súper fuerte. Luego, en adición a eso, tienes otras opciones como por ejemplo Brush y vas a ver que este menú que tienes acá es exactamente el mismo menú que tienes aquí. La parte de Topology, Faces, es todo esto que tenemos acá abajo. Y luego tenemos el de textura, Stroke y todo eso también está de este lado de tu pantalla. Luego, de este lado tenemos la simetría. Podemos activar la X y vemos que tenemos simetría en el eje X. Lo que yo haga en un lado se reproduce en el otro. También lo puedes hacer en el eje Y y finalmente en el eje Z. También puedes combinar ejes. Por ejemplo, yo puedo seleccionar todos y esto te puede dar un acabado bastante interesante dependiendo de lo que sea que tengas en mente. Para la segunda opción, el Dynamic Topology, voy aquí donde dice el Overlays. Ustedes no tienen que hacer esto, es solo para demostrarles cómo funciona el Dynamic Topology.
Y si le das clic acá donde dice Dynamic Topology, ves que te aparece un mensaje dándote una advertencia. Básicamente te están diciendo, si tú ves nuestro cubo, nuestra malla está compuesta por quads. Es decir, si yo selecciono una cara, ves que esa cara va a tener 4 vértices todo el tiempo. Cada cara está formada por 4 vértices. Entonces si voy nuevamente al modo de escultura y yo selecciono el Dynamic Topology y presiono OK, ves que ahora nuestra malla pasa a tener puros triángulos. Y esto es porque cuando trabajas con Dynamic Topology estás cambiando la resolución de tu malla en tiempo real. Entonces si le damos clic acá, vamos a ver que tenemos unas opciones acá. Y la primera que tenemos que tener en cuenta es el Relative Detail. Y esto es cuando usas el Relative Detail, el detalle o la resolución es relativa en función al tamaño o a la cercanía de tu malla. Por ejemplo, si yo me acerco mucho y le doy clic, puedes ver que la resolución es gigante, pero si yo me alejo de la malla y le doy clic, ves cómo la resolución baja y las caras son mucho más grandes. También puedes ajustar la resolución acá donde dice Detail Size, y mientras más bajo es el número, es mayor la resolución. Por ejemplo, acá está en 8 y si lo bajo a 2, puedes ver que la resolución es mucho más grande. Las caras se ven mucho más pequeñas, la resolución es mucho más alta. Entonces, mientras más pequeño es el número, más resolución tiene. Mientras más alto es el número, menos resolución tiene. Luego pasamos al Constant Detail. Y bueno, como lo dice el nombre, el detalle es constante. No importa la cercanía o que tengas a tu malla, qué tan cerca estés o qué tan lejos, el detalle siempre va a ser el mismo. Y lo puedes ajustar aquí donde dice resolución. Mientras más alto el número, más resolución le das a tu malla. Vamos a incrementarlo por bastante y así pueden ver la diferencia. Y mientras más bajo es el número, menos resolución le das a tu malla. Finalmente tenemos el Brush Detail y este funciona en relación al tamaño de tu pincel. Mientras más pequeño es tu pincel, más resolución, y mientras más grande, menos resolución. También el detalle viene dado en porcentajes. Y mientras más alto es el número, menos resolución. Mientras más bajo es el número, mayor resolución. Ya por último tenemos el Remesh. Para usar el Remesh tenemos que desactivar el Dynamic Topology. Y para hacer el Remesh tenemos aquí donde dice Voxel Size. Aquí ajustas la resolución. Mientras más bajo el número es el tamaño de las caras. Entonces mientras más bajo el número es más resolución. Y mientras más alto el número es menos resolución. También, en adición a eso, puedes presionar la R en tu teclado y esto te va a mostrar un menú, una red donde si mueves el mouse puedes ajustar el tamaño de tu remesh. Por ejemplo, lo podemos dejar aquí y presionar Control R y esto nos va a hacer un remesh con nuestra malla. Entonces presionas la R, mueves el mouse, Control R y haces el remesh. Ahora, ya que les mostré eso, voy a quitar el wireframe y ahora podemos pasar a mostrarle los pinceles. No voy a explicar todos los pinceles porque la verdad esto haría un tutorial enorme de muchísimas horas. Bueno, por lo menos 1 hora. Y honestamente casi hay muchos pinceles que en realidad son variaciones de otros pinceles. Lo importante es que sepan cómo quieren ajustar esta zona de aquí y con eso los va a ayudar bastante. Entonces vamos a empezar con el primero y el primero es el más común. Si presionan la C en el teclado tenemos el Clay Strips, que es este pincel que está acá, y podemos para usarlo simplemente tienes que darle clic y dejarlo pulsado y con esto vas a hacer tus trazos y funciona como si fueran capas de arcilla que le estás añadiendo a tu composición. Luego el clay
justo al lado del Clay Strips es bastante similar, solo que, como puedes ver, tiene un poco más de suavizado en vez de esas esquinas todas fuertes. Tenemos el Clay Tone. Bueno, yo la verdad es que muy poco lo uso. Funciona como si estuvieras empujando la malla con tu pulgar. Em, no sé si lo pueden ver. Bueno, yo lo uso muy poco. Y de aquí vamos a saltar al Crease Sharp. Si le damos clic allí, el Crease Sharp funciona hundiendo la malla de manera uniendo los vértices más cercanos. Y esto se usa bastante para añadir detalles como arrugas. Sí, lo puedes usar para arrugas. Lo puedes usar cuando dibujas los labios también. Es bastante común. Y puedes presionar también control clic y esto va a ser lo opuesto. Es como si pellizcaras esa malla, esa masa con arcilla. Luego tenemos el Draw, que el Draw es quizás la brocha más común en todo el universo del 3D. Yo creo que todos los programas de 3D tienen este tipo de pincel. Y como puedes ver, a diferencia del Clay Strips, este pincel lo que hace es añadir volúmenes. En vez de capas, añade lo que hace es como incrementar el volumen de tu malla. Luego tenemos el Draw Sharp, que es bastante similar al Crease Sharp, pero sin ese borde redondo. Es más como bastante fuerte. Y vamos a ver el Inflate, que tal cual como lo dice el nombre, lo que hace es inflar tu malla. Y ya de aquí vamos a saltar al Flatten. El Flatten es buenísimo. Como lo ven en el dibujo, nos ayuda a aplanar áreas de nuestra malla. Y luego tenemos el Smooth. El Smooth, al igual que el Clay Strips y el Draw, es de las más comunes, de las brochas más comunes en todos los programas de 3D. Lo que tienes que hacer es pasar la brocha y esto te ayuda a borrar imperfecciones, a suavizar tu malla. Y en adición a eso, puedes seleccionar cualquier otro pincel, el que quieras, y mientras lo estás usando, por ejemplo, si haces esto y luego presionas Shift y lo mantienes pulsado mientras vas haciendo clic, esto te lleva al Smooth Brush y así no tienes que estar viniendo aquí a cada momento para seleccionarlo y utilizarlo. Luego vamos a usar el Grab, este que está acá. Si presionamos la G en el teclado, podemos utilizar el Grab y es simplemente como alar los vértices, como si pellizcaras tu malla. Y en adición a eso, tienes el Elastic Snake Hook, que si lo usas con Dynamic Topology, te ayuda a crear nuevos vértices. Por ejemplo, si activo una vez más el Wireframe y utilizo el Snake Hook, puedes ver cómo se van creando nuevos vértices a medida que voy empujando. Vamos a cerrar esto y vamos a quitar el wireframe. En adición a esto podemos usar el Elastic Grab, que me gusta bastante. Es como un poco más, te da como un poco más de control en tus proporciones a medida que vas usando
pellizcando la malla. Y de aquí vamos a ver, podemos ver el pinch, que este nos ayuda a pellizcar los vértices de nuestra malla. Por ejemplo, cuando vemos esquinas como estas, nos ayuda a pellizcar esos vértices. Podemos hacerlo aquí y eso nos ayuda a pellizcar esos vértices. Y podemos subir esto en caso de que lo tengan como yo y no puedan ver el tamaño o el resto de los pinceles. También pueden, si le dan clic en esta esquinita donde salen estos cuadritos, donde dice Size, pueden incrementar el tamaño de los iconos o reducirlos. Y en este lado, donde dice General, si le dan clic allí, puedes ver que tienes, estos son los pinceles para escultura, luego tienes los de Paint y luego los de Simulation, que estos no los voy a cubrir, estos son un poco diferentes y si les soy honesto, muy poco los van a usar. Son momentos bastante específicos, sobre todo con ropa, que los vas a utilizar. Entonces volvemos a donde dice General para continuar con eh, nuestros pinceles. Bueno, de aquí vamos a ver, empecemos con el mask. Y el mask funciona para proteger áreas de tu malla. Por ejemplo, si yo dibujo acá, esto se ve de color negro. Y si yo agarro el Clay Strips y trato de trabajar en esta zona, ves que no puedo, pero tan pronto como salgo de esa zona, ves que ahora esto cambia. Entonces también puedes presionar Control I para invertir esa selección y ahora el resto está protegido, pero sí puedo editar esta zona de mi malla. Y ok, ya con eso, lo último que les quiero mostrar es aquí donde dice Box Mask. Si le dan clic allí, este funciona como la máscara, pero combinado con la herramienta de selección, lo que quede en tu marco queda enmascarado. Y si presionas Control I, ves que ahora se quita la máscara. Ya por último tenemos el Face Set Paint, que es importante no confundirlo con las brochas de pintura. El Face Set Paint sirve para agrupar ciertos vértices. Tú puedes darle clic y tú vas a ver cómo esos vértices obtienen un color que no es la pintura de tu objeto. Y si le das clic en esta zona, ves que el color cambia aleatoriamente. Si puedes presionar control dentro de esa pintura y si mueves para pintar afuera, ves que el color continúa. Por ejemplo, yo puedo darle clic acá y borrar esta pintura. Y como ya dije, esto sirve para agrupar ciertos vértices o grupos de polígonos para más adelante darle algún atributo en específico, ya sea un material o algún atributo en específico que quieras utilizar con eso, quizás en el rig o animación o un material, etc. Luego vamos a ir aquí donde dice el Paint y estas son las brochas de pintura. Las brochas de pintura, la verdad que se explican bastante solo. Lo único que hacen es pintar. Para eso vas en tu tool y aquí puedes escoger el color de tu pincel. Por ejemplo, le podemos poner un rojo y vas pintando. Luego estos que dicen Paint, por ejemplo Paint Hard Pressure, Paint Soft, Paint Soft Pressure, Paint Square, esos son pinceles para pintar. Puedes escoger el Paint Hard y las diferencias que tienen son los trazos. Por ejemplo, aquí tienes el Paint Hard. Si tienes el Paint Hard Pressure,
funciona si tienes una Wacom tablet, funciona mejor porque mientras más afincas el lápiz, más grueso es el trazo de tu pintura, como lo puedes ver acá. También tienes el Paint Soft y como puedes ver, tiene un difuminado. Tienes el Paint Soft Pressure, que al igual que el Paint Hard Pressure, es mejor si lo usas con una Wacom tablet o la tablet que te guste pintar. Mientras más afincas el lápiz, más grueso es el trazo. Y finalmente el Paint Square, que te genera trazos de color con forma cuadrada. Y luego tenemos los difuminados. Tienes Blend Hard, ¿verdad? Para hacer un difuminado un poco más agresivo. Como puedes ver, casi que manda el color directo de un lado al otro. Tienes el Blend Soft. Esto te da una transición un poco más suave entre esas mezclas de colores. El Blend Square, ya lo saben, un difuminado con forma como si fuera un pincel un poco cuadrado. Y el Paint Blend, que lo que hace es como empujar un poco del color que tengas hacia la zona que le indiques. Por ejemplo, aquí puedo agarrar este amarillo y es como si lo empujo hacia el centro. Ya finalmente tienes Sharpen, que es como pellizcar esos colores. Aquí puedes ver como, y esto le quita el difuminado que tienen. Y tienes el Smear, que nunca he sabido cómo explicar el Smear, pero es como si hicieras una mezcla aquí rara entre estos colores. Como que llevas de este a este y de este a este. No sé si tiene sentido lo que digo, pero ese es el Smear. Y bueno, finalmente tienes el de Simulation, que dije que no lo iba a explicar y la verdad es que no los pienso explicar. Estos son más que todo para cuando van a trabajar con ropa, pero puedes ver cómo te realizan, digamos, arrugas en tu malla, como si estuvieras empujando algún tipo de ropa, ¿no? Y bueno, eso es todo por ahora. Yo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, donde voy a estar haciendo una serie de esculturas súper sencillas para principiantes. Bueno, escuadrón, eso fue todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de darle like y suscribirse. Y si tienen dudas o algún tema en específico que quieran aprender, déjenmelo en los comentarios y los ayudaré en lo que pueda. Hasta la próxima.